Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra tercera sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de legislación civil y de bienes, en nuestra guía de aprendizaje que se encuentra en modalidad, bajo la modalidad de la presencialidad asistida por TICS. En sesiones anteriores habíamos abordado la temática con respecto a generalidades de lo que es el derecho civil. Igualmente, abordamos todo con respecto a lo que es el atributo de la personalidad del patrimonio, sus características, elementos, entre otras situaciones que nos van a servir de base importante para lo que viene en las próximas sesiones sincrónicas. El día de hoy vamos a abordar una temática muy importante con respecto a este tema que es el patrimonio. Eh, Siempre se ha manifestado por parte del suscrito desde que entramos, desde que nosotros empezamos en nuestro técnico laboral en auxiliar jurídico y obviamente en nuestra guía de aprendizaje de legislación constitucional, hemos manifestado que es demasiado importante conocer los fundamentos constitucionales en diferentes áreas del derecho. Es decir, por lo tanto, el área del derecho civil y sobre todo el área de los bienes no va a ser la excepción en este caso, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a dedicarle este tiempo que tenemos a hacer un estudio de bases constitucionales, ¿sí? Del constitucionalismo en cuanto a qué refiere nuestra constitución política en cuanto a la propiedad, ¿sí? Al patrimonio. Inicialmente habíamos dicho que el patrimonio es un atributo de la personalidad y pues que todas las personas desde el momento en que nacemos tenemos acceso a ser sujetos de un patrimonio, ¿cierto? Ese patrimonio está conformado por diferentes derechos, ya sean derechos reales, sean derechos personales, sean diferentes clases de bienes, ¿sí? Derechos de crédito o también conocidos como derechos personales, derechos inmateriales, eh, y que cada uno de esos derechos podrían entrar a sumar o a restar dependiendo en qué circunstancias nos encontremos, siendo acreedores o siendo deudores. Pero de igual manera, si nos encontramos en alguna de esas dos circunstancias, ese, ese bien, ese derecho, pues va a ingresar a nuestro patrimonio sin importar que sean deudas, entran a restar. Y obviamente manifestamos, muchachos, que ese patrimonio, inclusive con la muerte, no se extinguía, sino que era transmisible o transferible a los herederos a partir de qué modo de adquirir el dominio de las cosas. ¿Quién me recuerda? A ver, ¿cómo transferimos el dominio por causa de muerte? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí? ¿Qué me dice Liliana? A ver, cuando una persona muere, ¿cuál es el proceso que hay que iniciar eh, para hacerse con la transferencia de ese bien? Profe, Profe, sucesión. Muy bien, es la sucesión, ¿cierto? Más adelante, este será un tema importante para nosotros, puesto que nosotros vamos a empezar a abordar lo que son los modos de adquirir el dominio. Entre ellos encontramos la sucesión, ¿cierto? Igual que la prescripción, la accesión,
la tradición y también lo que es la ocupación. Entonces, hoy nos vamos a ubicar o nos vamos simplemente a enfocar en lo que son los preceptos constitucionales que siempre les he manifestado, muchachos, que nosotros no podemos ver por encima del hombro eh, las explicaciones o los derechos que se susciten o que se expresen en nuestra constitución política. ¿Cuál es el motivo? A ver, ¿quién me dice, María Paz? ¿Por qué nosotros no podemos o diríamos que tenemos que mirar mucho con lupa lo que son los fundamentos de nuestra constitución política? ¿Cuál crees tú que puede ser la razón? ¿Qué me dice Liliana? A ver, recordemos nuestras clases de legislación constitucional y de introducción al derecho. ¿Recuerdan qué dice el artículo cuarto de la Constitución Política? Eso es base fundamental de lo que vamos a expresar hoy, ¿cierto? Porque hay que expresar los motivos por los cuales nosotros estamos abordando esta temática y hace parte de nuestro cronograma de actividades. Y es que ustedes bien saben, a partir de la teoría que tanto hemos estudiado en clase, de la pirámide de Kelsen, hay una tesis que nace con este estudioso del derecho, Hans Kelsen, que indica que el ordenamiento jurídico de cada, sí, de cada estado y de cada país debe tener una jerarquía, es decir, hay que jerarquizar las normas de un estado para saber cuáles prevalecen sobre otras. ¿Sí? La prevalencia eh, de la Constitución en este caso la encontramos o encontramos su fundamento en el artículo cuarto de la Carta Política, de la Carta Magna, ¿cierto? Y dice y reza lo siguiente, nos dice que la Constitución es norma de normas, que cualquier conflicto, cuéntame Karen. No, profe, me excuso, es que acabé de entrar a la clase ahorita porque acabé de salir del trabajo, fue ahorita. Vale, Profe, artículo cuarto de la Constitución Política. sí, lo tienes a la mano, Sí, señor. vale, vamos a Se lo hacer leo. lectura, claro, sería excelente. Dice, es norma de normas en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica. Se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Muy bien, entonces ese artículo, gracias Liliana, ese artículo es nuestro fundamento jurídico para desarrollar la tesis que plantea Hans Kelsen, ¿cierto? Y nos dice que debe existir una jerarquización normativa para que exista un orden, ¿cierto? Haya un orden en cuanto a normatividad, pues nos estamos refiriendo. Y en este caso, en nuestro país existe un grupo normativo, ¿sí? Un grupo de normas que son las que prevalecen en el ordenamiento jurídico. Y ese grupo normativo se denomina bloque de constitucionalidad. ¿Listo? Ese bloque de constitucionalidad está compuesto inicialmente bajo los parámetros de ese artículo que acaba de leer nuestra compañera Liliana, el artículo cuarto de nuestra Carta Política, expresa que la Constitución es norma de normas y en dado caso se presente una incompatibilidad, ¿sí? Una inconsistencia o un conflicto entre cualquier otra norma, de cualquiera sea su calidad, si sea una ley creada por el Congreso, sea un decreto
presidencial, sea una ordenanza, sea un acuerdo, pues simplemente esa norma estará feneciendo, es decir, se va a dar prevalencia a lo que reza o a lo que pregona la norma de índole constitucional. Por eso entonces se hace importante empezar nosotros a desarrollar lo que es el mandato constitucional en cuanto al patrimonio, en cuanto a la propiedad. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son esos preceptos constitucionales que pues podríamos nosotros empezar a tocar acá y que en algún momento nos puede servir para una eventual protección de ese derecho? Eh, Tampoco está de más, muchachos, establecer que ahí junto con la Constitución, y para que ustedes tengan una idea clara, hay otra norma, ¿sí? Otro grupo de normas que también pues prevalecen y que tienen, no podemos decir que están por encima de la Constitución, sino que se encuentran a la par, ¿sí? Que prevalecen ambas, la Constitución y esas normas en el ordenamiento interno colombiano. Y esas normas tienen su fundamento en el artículo 93. De pronto que Liliana tiene la Constitución ahí, nos puede hacer lectura. Artículo 93. Ya lo busco, profe, regálame un segundo. Artículo 93. Vale. Artículo 93. Dice así. A ver. Dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998. Sigo. No, vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, Liliana. Ok. Entonces, vemos en ese artículo 93 que en nuestro ordenamiento jurídico existen dos grupos o dos clases de normas y dos normas que prevalecen en nuestro ordenamiento interno. Entonces, no podemos decir que una prevalece por encima de la otra, ¿sí? Las normas y tratados internacionales, como lo acaba de leer nuestra compañera, pues tienen una jerarquía similar y de igual manera prevalece en el orden interno colombiano. Obviamente, una de las características que debe tener esa norma internacional es que tiene que ser ratificada por el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, sobre todo, muchachos, teniendo en cuenta que nos encontramos en un estado que pregona un sistema económico capitalista, pues vemos que se ve favorable o vemos favorable eh, para efectos de la protección de la propiedad privada, por ejemplo, del patrimonio como tal, eh, la aplicación de estas normas internacionales, ¿cierto? No creo que el Estado colombiano presente oposición en cuanto a ello, teniendo en cuenta que pues es un sistema político económico está arraigado con lo que es el sistema capitalista. No podríamos decir lo mismo y eso nos lleva a sacar la conclusión, muchachos, de que de pronto la protección al patrimonio, ¿sí? A la propiedad, no es igual, o diríamos que nosotros nos encontramos beneficiados en cuanto a ese punto, a diferencia de otros países que tienen un sistema político-económico muy radical en cuanto al tratamiento de la propiedad, ¿sí? Del patrimonio, como por ejemplo sistemas de deporte comunista o deporte socialista, en donde la propiedad está un poco más limitada. Es decir, las personas no pueden tener la cantidad de bienes que de pronto nosotros acá sí.
una de las características que tenemos acá en Colombia es que nosotros podemos, teniendo en cuenta nuestro trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestra labor y obviamente teniendo en cuenta el ingreso que tengamos por X o Y motivo, ¿sí? Podemos hacernos a la cantidad de bienes que nos plazca, ¿sí? No hay un tope, no hay un límite para efectos de adquirir cualquier clase de bienes. Eso creo que es favorable y este suscrito pues apoya esa tesis político-económica porque realmente es muy bueno para efectos de potenciar la economía de un país, que el trabajo pues sea remunerado, o pues podríamos decir que resarcido, o que haya una especie podríamos decir que es remuneración a ese esfuerzo que de pronto realiza una persona que trabaja diariamente y no de pronto trabajar por igual y acceder a la misma cantidad de bienes o de servicios, ¿cierto? Obviamente, eso sin dejar de lado que el Estado, aunque hay personas que no puedan acceder a algunos beneficios, ¿sí? Hay personas o el Estado debe propender por lo menos para brindar las garantías mínimas a todas las personas que hacemos parte de la sociedad, ¿sí? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de lo jurídico, ¿sí? De la cuestión del ordenamiento jurídico, vemos favorable los preceptos que encontramos en la Constitución en cuanto a la protección del patrimonio, teniendo en cuenta o haciendo relación con lo que es el porte político-económico de nuestro país. Vemos entonces cómo de pronto aquí en Colombia podemos tener la cantidad de predios, de inmuebles, de bienes muebles. Eso lo vamos a ver, muchachos, en la clase siguiente. Vamos a empezar a identificar cuál es la clasificación de los bienes, qué es una cosa, qué es un bien y cómo se diferencia uno de otro. Entonces, vamos a compartir, muchachos, unas diapositivas para que vayamos evidenciando no solamente normas constitucionales, sino también algunas sentencias que apoyan o protegen lo que es el derecho al patrimonio. ¿Listo? Entonces vamos a compartir esas diapositivas. Me avisa cuando las vean, muchachos. Y Entonces, ahora sí muchachos, aparece. ¿cómo? Ya Ahora salen. sí se ven, sí se ven, sí se ven. Listo. Entonces, muchachos, como evidenciamos, nuestra labor del día de hoy es entender cuáles son esos fundamentos constitucionales y qué dice la Corte, ¿sí? ¿Qué dice la Corte en cuanto a la protección del patrimonio como atributo de la personalidad? Y el primer artículo, ¿sí? O diríamos que es el artículo más importante que vamos a desarrollar el día de hoy, es el artículo 58 de la Constitución Política, ¿sí? Este artículo, muchachos, presenta protección constitucional, ¿sí? Podríamos decir entonces que el derecho a la propiedad privada, al patrimonio, ¿sí? Es un derecho constitucional y por ende el Estado debe propender por la protección íntegra de lo que es el patrimonio, ¿sí? Y que ese patrimonio sea respetado a la luz de las normas jurídicas, ¿sí? Entonces, Liliana, por favor, podrías colaborarme con la lectura del artículo 58, si tú quieres dar la lectura directamente de la Constitución, porque tú sabes que de pronto no esté igual.
¿Estás ahí, Liliana? Sí, profe, es que se me traba el celular. Vale. Ya, hoy ya lo busco. Artículo 58, profe. Sí, el 58 de la Constitución Política. Dice así, artículo 58. Se garantizan las propiedades privadas y los demás derechos adquiridos con arreglos a las leyes civiles, los cuales no se pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expida por motivo de utilidad pública o interés social, resultarán resultarán en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ellas reconocida. El interés privado deberá ceder al interés público o social. Muy bien. Gracias, Liliana. Entonces evidenciamos en este artículo 58 que el Estado, ¿sí? Es decir, todas las ramas del poder público, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, tendrán, ojo, no, no decimos que el derecho, sino la obligación, ¿sí? De garantizar el respeto de la propiedad privada. Es decir, a que cada esfuerzo que haga cada ciudadano para adquirir de manera legal, obviamente, los bienes o derechos que así el trabajo sea el resultado, ¿cierto? Es decir, que lo que nos permita nuestro trabajo, ¿sí? Adquirir esos bienes, pues el Estado tendrá el deber de protegerlos, ¿sí? Y hace aquí la aclaración en cuanto a la posibilidad de adquirir esos bienes, tiene que ser con arreglo a las leyes civiles, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos hacer caso omiso al respeto en cuanto a al procedimiento o al trámite para poder adquirir esos bienes, ¿cierto? Esos derechos. Tenemos que ceñirnos a las leyes civiles preexistentes. Y obviamente que la adquisición de esos bienes sea a partir de objeto y causa lícita. No es posible entonces que el Estado tenga que proteger el derecho a la propiedad privada cuando, por ejemplo, se ha adquirido de manera ilícita a través de la comisión de conductas punibles, ¿cierto? Por el contrario, si ustedes evidencian, de pronto no puedo decir que lo hemos visto porque ustedes no han visto derecho penal, pero ustedes de pronto evidencian en las noticias que cada vez que un sujeto activo en una conducta punible, es decir, un delincuente, utiliza bienes, ya sea muebles o inmuebles, para la comisión de delitos, lo primero que hace la Fiscalía General de la Nación es solicitar la extinción del dominio de ese bien que es utilizado para la comisión de ese delito, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene el deber de dar protección a la propiedad privada. ¿Y qué es la propiedad privada? Simplemente aquellos bienes, ¿sí? Aquellos derechos que han entrado o que han ingresado a nuestro patrimonio. El patrimonio, ustedes saben que le pertenece única y exclusivamente al titular de ese patrimonio. No es un patrimonio que sea compartido, ni tampoco el Estado tiene que entrar a decidir qué hacemos nosotros con nuestro patrimonio. Tiene que respetarlo, no solamente el Estado, sino también propender porque esos terceros o las demás personas también respeten ese derecho de propiedad privada. Ustedes recuerden que nosotros hablamos que una de las características de la propiedad privada del patrimonio es que genera, eh, sobre todo en cuanto a derechos reales, genera unos efectos erga omnes. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que todas las personas deben respetar, incluyendo el Estado, eh, la garantía, ¿sí? Deben garantizar el respeto de ese derecho
del patrimonio y de la propiedad privada, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo entonces ni siquiera el titular del derecho, ni siquiera el Estado puede entrar a dar vía libre a la protección? Incluso podemos decir que en esa situación el Estado va a entrar a indicar o a demostrarle posteriormente a la autoridad competente de que es necesario que usted ceda su propiedad privada. ¿Cuándo eso tiene que suceder o cuándo eso es posible que suceda? Simplemente, muchachos, cuando de la aplicación de la norma, ¿cierto? Obviamente el Estado no puede ser, eh, no puede ser arbitrario, ¿cierto? Y decir, eh, yo quiero que usted ceda su propiedad privada porque a mí me viene en gana que usted ceda su patrimonio o su propiedad privada. No, el Estado, para que usted pueda dar cesión a ese derecho constitucional que es la propiedad privada, tiene que demostrarle a usted que hay una necesidad de que se ceda ese derecho a la propiedad privada. Y la única causa que puede el Estado entrar a demostrar irrefutablemente para que usted ceda esa propiedad privada, ese patrimonio, debe ser por motivos de utilidad pública, interés social o también conocido como el interés general. ¿Sí? ¿Eso debido a qué, muchachos? Debido a que ustedes recuerdan uno de esos fines del derecho que se conoce como el bien común. Y ese bien común, muchachos, está directamente proporcional o proporcionalmente relacionado con lo que es el interés general. Y en esos casos, en donde ese bien, ese predio, ¿sí? Va a generar una utilidad para una población en general, pues obviamente ese interés particular debe ceder ante esa necesidad pública, ¿sí? Esa necesidad social, ese interés general. Por eso es que, muchachos, eh, y quiero que quede claro eso, a nosotros aquí en Colombia también vemos procesos de expropiación. Aquí en Montería se han visto procesos de expropiación en donde el municipio ha solicitado a los propietarios de los predios pues que accedan a vender sus predios, ¿sí? Obviamente eso es un proceso amparado en la norma jurídica, en las normas preexistentes. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, hay la necesidad de utilizar ese predio para, por ejemplo, un parque, para, por ejemplo, una carretera que va a ser utilizada por todos, para la mejoría o ampliación de una carretera? ¿Qué, qué sucede cuando yo, como dueño o propietario de ese inmueble, no quiero vender? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama ese proceso? Lo que hacían en Venezuela, ¿cómo era que se llamaba? O hacen, pues no sé. Claro que allá la diferencia radicaba en que no había motivos, o si había motivos, pues no los demostraban, o si por ejemplo ellos decían que había motivos, pues simplemente había arbitrariedad. Eso se llama proceso de expropiación, es decir, inicialmente usted le dice, bueno, necesito tu predio para la construcción de este parque, de esta plaza, de esta carretera, entonces yo necesito que tú me vendas ese predio. El Estado, el municipio, el departamento te hace una oferta. Si tú no la aceptas, simplemente entran a expropiar y te venden mm, bajo los parámetros que ellos exijan, ¿cierto? Entonces, miren cómo el artículo 58 establece claramente que la única forma de que usted le puedan cercenar el derecho a tener una propiedad privada, un patrimonio, ¿sí? Sin perturbación por parte del Estado es que se necesite para una, por motivos de utilidad pública o de interés general.
¿sí? Porque ustedes recuerden que el interés particular cede única y exclusivamente ante el interés general. Entonces, en ese caso, pues obviamente ya eh, la propiedad tiene que ceder, porque ustedes saben que primordialmente un parque para que jueguen los niños, primordialmente una carretera, pues para que todos podamos transitar por ahí. No se debe interponer o anteponer un derecho particular a un derecho de interés general. Claro eso, muchachos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Hoy faltó Angie, ¿sí? Veo en la llamada, en la sesión sincrónica a Liliana, a María Paz, a Rosángela, a Rose, a Karen y a Semi. Por ahí también vi a Daniel, no sé qué le habrá pasado. Es decir, están siete estudiantes. Me faltan tres, que son Angie, me falta por allí también, creo, bueno, después reviso el listado, pero igual tengo aquí claro que están ustedes seis y por ahí Daniel como que tiene problemas con el internet. Entonces, entra y sale, ¿sí? Bien, vamos a hacer lectura, Liliana, por favor, del artículo 42, a ver de pronto ese artículo que nos habla de la familia, Voy, ya ¿qué nos busco. dice? 42, 42, 42. ¿Estás por allí, Liliana? Sí, profe, lo estoy buscando. Listo. Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable, la honra, la igualdad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y Muy el bien. respeto. ¿Hasta ahí? Gracias. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué hago referencia a lo que es este artículo 42? Y es que toca una circunstancia muy singular en cuanto a, y que está muy relacionado con lo que es el derecho de familia, pero también vemos que hay un sesgo o un rasgo importante en cuanto a la protección de bienes, de patrimonio, ¿cierto? En este caso, patrimonio de familia, ¿sí? Y es simplemente, muchachos, la relación entre lo que es la familia y su patrimonio, ¿sí? Un estamento, una institución como lo es la familia, y que a raíz de la evolución normativa de nuestro ordenamiento jurídico, valga la redundancia, ¿sí? Eh, Evidenciamos cómo se le ha dado protección al patrimonio de la familia a través de la posibilidad de que haya una prohibición de que esos bienes que hacen parte del entorno familiar sean enajenados, sí, y sobre todo embargados. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que llegado el caso, dos personas decidan unirse, ya sea en matrimonio o en unión marital, de hecho, ellos posiblemente al adquirir, ¿sí? O
si ellos consienten adquirir un bien inmueble, ¿cierto? En este caso inmueble, muchachos, eh, ellos podrán afectar ese bien con patrimonio de familia. Cuando esa pareja, ¿sí? Cuando esa relación conyugal o patrimonial, ¿sí? O de unión marital, de hecho, decide afectar ese bien con patrimonio de familia, ese bien se hace intocable para acreedores, ¿sí? O para efectos de que uno de las dos personas que hacen parte de esa unión sean deudores de terceras personas. Ya esas terceras personas no podrán perseguir, ¿sí? Es que exclusivamente, ¿sí? Haciendo referencia a lo que es ese bien, esa casa, ese inmueble, porque ha sido afectado con patrimonio de familia, ¿sí? Entonces miren cómo la misma constitución política protege el patrimonio de una institución como lo es la familia, ya sea creado por vínculos naturales o jurídicos, ¿sí? Porque igualmente usted cuando afecta el patrimonio y cuando afecta un bien con patrimonio de familia, usted puede ingresar como beneficiarios o como personas que también hacen parte de esa familia a sus hijos, si existen, o a futuros hijos, ¿sí? Entonces, miren cómo la Constitución Política en su artículo 42 protege también lo que es el derecho de la familia a tener un patrimonio y que por ende terceros no puedan meterse con ese bien, que se metan con el resto de bienes, ¿cierto? Que se metan con derechos de crédito, que se metan, sí, con otra clase de bienes, pero que no afecten por lo menos eh, el sitio en donde va a habitar esa familia, ¿sí? Preguntas sobre eso. Bien, muchachos, entonces, ya teniendo claro esos dos artículos, sí que son, digamos que los más importantes y los cuales quería tocar con ustedes, miremos esta sentencia C-330 de 2016, obviamente emitida por la Corte Constitucional. ¿Quién me recuerda qué es eso de sentencias C? ¿Alguien recuerda? Las sentencias C son producto de una demanda de inconstitucionalidad, ¿sí? Es decir, cuando se demanda una norma porque plantea el demandante, el autor, que esa norma transgrede a la constitución política, ¿sí? O alguna parte de la constitución política. Y la decisión de la Corte se emite a través de una sentencia, ¿sí? En esta entonces miren cómo se evidencia que el derecho a la propiedad, ¿sí? Eh, obviamente es reconocido internacionalmente, ¿sí? Y obviamente por normas de la constitución política, como ya lo acabamos de evidenciar. Pero también, muchachos, miren cómo aquí en Colombia que nos encontramos, o siempre en el último tiempo, en los últimos 100 años, casi 100 años, nos hemos encontrado en un conflicto armado. Y por lo pronto se le da acceso primordial o prevalente a algunas personas que han sido afectadas o que han sido víctimas de ese conflicto armado, ¿sí? De violencia. Entonces, cuando ha existido esa violación de derechos humanos, pues se tiene que dar un tratamiento, digamos que con equidad, ¿sí? Ustedes saben que la equidad es brindarle un poco más a quien lo necesita, porque realmente esa persona necesita o necesariamente pide, ¿sí? O requiere de la ayuda, por ejemplo, por lo menos en cuanto al acceso a una vivienda que le brinde, por lo menos para poder habitar, para poder subsistir, tener un techo. Y eso sucede, por ejemplo, con las víctimas de conflicto armado, sobre todo con las personas que son campesinos, ¿cierto? Y aquí en Colombia ustedes saben que hay un grupo poblacional que tiene acceso preferencial a diferentes clases de derechos, como son, por ejemplo, los indígenas, los afro, ¿cierto? Esas personas
tienen acceso prevalente o con equidad a algunos derechos que brinda el Estado. Y obviamente vemos cómo ese derecho a la propiedad, que es el mismo derecho de dominio, un derecho real, pues lo encontramos previamente previsto en el artículo 669 del Código Civil. Ese derecho de dominio, muchachos, acá lo vamos a explicar de manera bastante clara, ¿cierto? Y de manera específica, porque hace parte de nuestro cronograma de actividades. Entonces, nosotros encontramos también protección en lo que es en nuestro Código Civil, en el artículo 669. Y vemos cómo, miren cómo se presenta o se establece que la propiedad tiene una función social, ¿sí? Entonces simplemente también hay que darle esa función o esa trascendencia a lo que es la propiedad. Entonces ahora miren cómo abordando la sentencia C278 de 2014, también ustedes saben, emitida por la Corte Constitucional, se ha enunciado diferentes características propias del derecho de la propiedad privada, ¿sí? Primero evidenciamos que es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones, es decir, nosotros podemos a través de esas facultades decidir qué hacemos o qué no hacemos con ese bien, y la no interferencia de terceros en cuanto a esa posibilidad de decidir sobre ello. Es un derecho exclusivo, ¿sí? Porque el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio. Entonces nosotros encontramos lo que son el derecho a oponernos polisivamente a la perturbación de la propiedad. Cuando una persona ingrese por vías de hecho, nosotros podemos interponer una acción policiva para sacar a esa persona que nos está interrumpiendo la posibilidad de ejercer propiedad y posesión sobre ese inmueble. Y obviamente es un derecho autónomo porque no depende de la existencia de otro derecho para poder existir, ¿sí? Y obviamente es un derecho irrevocable. ¿Listo? Porque de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario, ¿sí? Es decir, a mí nadie puede hacerme o decirme lo que tengo que hacer con mi inmueble, con mis bienes. Yo decido qué hacer y decido cuándo y cómo sacar de mi patrimonio ese bien, ¿cierto? Solamente es bajo mi voluntad. Nadie puede venir a decirme qué hacer a mí con mis bienes. Entonces tenemos que también podemos decir que es un derecho real, teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico, es una facultad que tenemos sobre una cosa, ¿cierto? Es un derecho real. Nosotros ya eso lo vimos la clase pasada, pero igual lo vamos a abordar en clases siguientes cuando veamos la clasificación de los bienes. Y por último, muchachos, les traigo en la presentación una sentencia T, la sentencia T306 de 2013, emitida por la Corte Constitucional a todas estas muchachos. ¿Cuál o qué es una sentencia T? ¿Quién me recuerda? A ver. Rosángela, ¿qué es una sentencia T? Muy bien. Las sentencias T son la selección por parte de la Corte Constitucional de las acciones de tutela para ser revisadas, ¿sí? Toda sentencia, perdón, todo fallo de tutela, toda acción de tutela llega a revisión de la Corte Constitucional.
llegan allá y la corte decide si selecciona o no para emitir una sentencia T, dependiendo de la importancia del tema en concreto. Muy bien, Rose. Entonces esta sentencia T, ¿sí?, establece o configura o ratifica la importancia que tiene para el ordenamiento jurídico preservar la propiedad privada y los derechos que se han adquirido con arreglo a las leyes civiles, ¿sí? Y que como en cualquier o como en todo régimen constitucional, ¿sí?, priman los derechos individuales, ¿cierto? O más bien, la primacía de los derechos individuales, y que obviamente esos derechos individuales solamente van a ceder a el interés general. Solamente en ese caso podría ceder la primacía de los derechos individuales y las libertades individuales. Muy bien. Entonces, muchachos, esa es la razón por la cual nosotros podemos o tenemos la obligación de entrar a estudiar estos preceptos constitucionales. Porque si nosotros vemos que una autoridad se está oponiendo arbitrariamente al respeto de estas garantías constitucionales, fácilmente nosotros podríamos protegerlos con las acciones constitucionales que ya hemos aprendido en guías de aprendizaje anteriores. Entonces, no está de más, ni queda de más estudiar dicha temática, muchachos. Ya la próxima clase, muchachos, vamos a empezar a estudiar lo que es la clasificación de los bienes, ¿sí? Ya algunos de ustedes, los que vieron conmigo aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, ya han tocado un poco sobre ese tema porque es bastante importante conocer cuál es la regulación en cuanto a la existencia de estos bienes en el mundo jurídico, ¿sí? Su clasificación y sobre todo uno de los derechos más importantes como lo es el derecho de dominio. Ya la otra semana, ¿sí?, la de más arriba, no en estas clases que vienen, estas 3 clases que vienen esta semana, vamos a empezar a abordar lo que es el derecho, perdón, los modos de adquirir el dominio de las cosas, ¿sí?, en el transcurso de la semana, de la tercera y cuarta semana. Entonces, para que vayamos investigando sobre eso, muchachos, para que puedan participar un poquito más. Los invito, muchachos, a que pues, en lo pronto participen un poquito más y los invito a que, como estamos en presencialidad asistida por TICS, traigan su cuaderno, apunten, ¿sí?, como si estuviéramos en clase. Y pues voy a tratar de que en el próximo encuentro, de que ustedes puedan tener la cámara abierta, ¿sí?, en el momento en el cual ustedes puedan participar. Entonces les aviso desde ya para que pues tengan una presentación adecuada para el caso, ¿sí? Entonces, porque la idea es que empecemos a, teniendo en cuenta obviamente también algunas recomendaciones de la institución, pues también verificar si ustedes están realmente atendiendo a la clase. Entonces, para que tengan eso en cuenta y pues de pronto no vayan a estar acostados o en la cama, ¿sí? Para que de pronto no pasen un rato, ¿sí?, como dicen por ahí, de pena, ¿cierto? Entonces, em, muchachos, un placer haber estado con ustedes en esta sesión del día de hoy. Eh, Nos vamos a encontrar también el día de mañana, y a esta misma hora, de pronto un poquito más temprano, para efectos de continuar con nuestra programación, ¿sí? Mañana vamos a tocar lo que es la clasificación, ¿sí? Y sobre todo las nociones de lo que es cosa y bien y su clasificación. Entonces, los invito a leer un poquito sobre eso. En la plataforma cuentan con diapositivas que toca ese tema. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos,
Gracias por la atención prestada. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe, hasta mañana. Igualmente.